El problema no es que quieras agradar a los demás, es que puedas acabar olvidando quién eres de verdad. Y cuanto más perfecta es la imagen que muestras, más fácil es que tu mundo interior se deteriore. En este vídeo vas a entender por qué pasa esto y cómo puedes estar perdiéndote a ti mismo sin darte cuenta. ¿Sabes cómo mostrar una cara más agradable y perfecta a los demás podría destruirte? A veces pensamos que cuanto más amables somos, más buenos somos y más cuidamos a los demás, mejor. Pero eso nos hace depender del exterior para obtener una validación, descuidando así las partes internas. Cuanto más miramos afuera, más probable es que nuestro interior esté descuidado. Imagínatelo de la siguiente manera. Tienes un jardín en casa, pero no dedicas tiempo a observarlo, ver qué malas hierbas salen, a regar las plantas y las flores, a cuidar y barrer las hojas de los árboles que ensucian este espacio, sino que te dedicas a decorar la fachada de tu casa, aquella que se ve desde el exterior. Desde fuera todo queda muy bonito, pero por dentro se va descuidando. Y es entonces cuando no querrás que nadie pase realmente a tu mundo interior, porque ni siquiera sabes qué hay allí. Hablas de cosas externas, te fijas en los demás en vez de mirarte a ti mismo, harás muy poca autocrítica y en cambio dirigirás toda tu crítica hacia el exterior. Y sin embargo, buscarás que los demás aleguen lo bien decorada que está tu casa, centrándote en ello. Y los demás inferirán que tu jardín debe de estar muy bien cuidado, ya que también lo está la fachada. Pero cuando realmente te conocen, se dan cuenta de que no es así. Y tú te quedarás con esa imagen, la que tienen los demás de ti, para definir tu realidad. Y eso es peligroso, porque entonces son los demás quienes tienen el poder de definirte. Y los demás pueden opinar cosas muy diferentes. A lo mejor a alguien le gustan las personas introvertidas y a otra persona, en cambio, las extrovertidas. Y tú tendrás que amoldarte según los gustos de la otra persona para obtener una buena valoración de ella, porque de esa valoración dependerá el valor que tú mismo te atribuyes. Y es así como el valor pasa de depender de algo exterior y no de algo interno. Y lo que te estoy diciendo te parecerá una exageración, pero a veces no es tan alejado de la realidad. ¿Qué esperamos cuando subimos una foto a Instagram? Que a todo el mundo le guste. Mostramos nuestra mejor cara para agradar a los demás y convencerlos de que nuestra vida está bien. Cuando necesitamos convencer a los demás de que nuestra vida está bien, es porque nos importa más lo que piensan ellos que nuestra propia realidad interior. Y es que el Instagram es la fachada de tu casa y tu vida real es tu jardín. Y ¿has visto Black Mirror? El primer episodio de la tercera temporada, llamado Caída en picado, expone este conflicto de forma exagerada. Es una sociedad en la que la gente lo evalúa todo a través del móvil. Todo el mundo tiene un perfil digital, como cuando coges un Uber o vas a un restaurante y dejas una reseña. Con cada interacción que tienes con una persona, te evalúa. Y de ello depende tanto tu estatus social como las oportunidades laborales que se te ofrecen. La protagonista, aunque se esfuerza para agradar, siempre es puntuada mal. Nunca se ajusta a las expectativas de los demás y ese es el problema. Todos intentamos adaptarnos, caer bien, gustar a los demás, porque somos seres sociales y estamos programados para vivir en sociedad, para depender en cierta medida de las emociones que despertamos en los demás. Pero es algo que se debe gestionar, porque cuanto más miremos hacia afuera, menos se dirige nuestra mirada hacia el interior. Y el exterior significa las relaciones con el mundo y con los demás, pero no olvides que el interior significa la relación contigo mismo. Y si eso no va bien, nada de lo demás funcionará. Y hay una historia antigua llamada El retrato de Dorian Gray, que yo siempre utilizo como ejemplo en mis sesiones de terapia para explicarles a los pacientes qué significa la máscara social y cómo nos influye a la larga. Y es que Dorian Gray era un hombre muy atractivo, al que le hicieron un retrato, pero no uno cualquiera, un retrato que parecía estar vivo, parecía respirar junto a él y haber aprendido a sentir.
Al principio todo era admiración, su belleza era casi perfecta, ese retrato prometía juventud y belleza eterna e infinita. Y fue entonces cuando Dorian Gray deseó algo extremadamente peligroso, que el retrato envejeciera por él. Y desde ese momento Dorian permaneció intacto, mientras el cuadro empezaba a deformarse y transformarse. Poco a poco, con cada acto egoísta que tenía, con cada decisión cruel, quedaba inscrita en la pintura con pequeños detalles, una sombra en los ojos, una dureza en los labios, y Dorian Gray seguía siendo muy atractivo. Su imagen, la que veía en los demás, era perfecta, esa es la máscara, pero por dentro se estaba pudriendo y ello lo representaba el cuadro. Esto nos enseña algo muy importante sobre un mecanismo psicológico que todos utilizamos, la compensación. Cuando pones algo al extremo de una balanza, creará un efecto en el otro extremo, aunque no seas consciente de ello. Si eres extremadamente amable con los demás, dentro de ti se generará una sensación de injusticia que seguramente será dibujada con una rabia interior reprimida, que al final no se podrá contener en el inconsciente por mucho tiempo. Porque todos tenemos una sensación de justicia interior, y si yo me muestro amable aunque me traten mal y espero caer bien y ser tratada con respeto, pero eso no llega y aún así siempre me muestro amable, algo se desajusta en mi interior. Y el retrato de Dorian Gray representa todas las emociones reprimidas, todo lo oscuro de su interior, toda la fealdad que lleva dentro de sí y que se esconde tanto a sí mismo como a los demás. Y Dorian olvida que ese cuadro es el mismo. Y eso suele pasar con las personas que desarrollan una gran máscara. Nosotros formamos nuestra identidad también en la medida en la que la mostramos al resto. Si te gusta hablar mucho, quedar mucho, estar siempre en contacto con gente, entonces te defines como extrovertido. Y tu identidad se define en relación con el mundo, en cierta medida. Te observas en interacción con los demás y con el exterior y te defines a partir de ello. ¿Qué pasa cuando te muestras de una forma totalmente diferente a cómo realmente eres? Que pierdes la referencia de quién realmente eres. Es como si tu brújula interior ya no funcionara. ¿Cómo eres realmente? Y es aquí cuando ocurre una disociación. Estás tan centrado en tu reflejo y en lo que muestras que ya no te conoces a ti mismo y entonces te sientes vacío, no porque realmente lo estés, sino porque el puente entre tu lado exterior y tu interior está desconectado, deteriorado. Y así es como funciona el narcisismo. Muchas veces nos imaginamos a un narcisista como una persona con baja empatía, extremadamente cruel, manipulador, y a veces es así. Pero en el fondo, todos podemos tener defensas narcisistas sin ser conscientes de ello. Si utilizamos un mecanismo de defensa narcisista como este, en cierta medida nos volvemos un poco narcisistas, aunque no tengamos el trastorno. Y el problema es que eso afecta muchísimo a la autoestima, porque como menos nos conozcamos y nos tengamos en cuenta a nosotros mismos, menos nos cuidaremos y más desapareceremos, no solo para los demás, sino también para nosotros mismos. ¿Y cómo podemos querer a alguien que no vemos, que no sentimos y que no existe? ¿Y cómo termina la historia del retrato de Dorian Gray? Dorian Gray quiere cambiar y por ello intenta destruir el cuadro, coge un cuchillo y lo apuñala, pero se olvida de que ese retrato es su interior. Está tan disociado, ha puesto tanta distancia entre su interior y su exterior, su puente está tan destrozado que ya no sabe diferenciar qué forma parte de él y qué es ajeno. Los criados oyen un grito y al entrar en la habitación donde estaba Dorian Gray, encuentran el retrato, restaurado, hermoso, como al principio, y en el suelo, un hombre envejecido, deforme e irreconocible. Y eso nos habla de que todo vuelve al orden natural. No podemos alejarnos de nosotros mismos por mucho tiempo, aunque intentemos alejarnos de lo que somos.
tarde o temprano, volverá. Y esa historia conecta muchísimo con las típicas personas narcisistas y psicopáticas que construyen a su alrededor una máscara social. Son amables, parecen empáticos, confiables, pero en el fondo tienen un interior oscuro que desea hacer el mal, incontrolable, incluso de las peores formas. ¿Sabéis qué les pasa a estas personas? Que en el fondo sufren, en cierta medida, porque no pueden mostrarse socialmente como realmente son, ya que la sociedad censura todas esas conductas nocivas. Y está bien que las censuremos, porque evidentemente hacen daño a los demás, y eso éticamente no es cuestionable. Pero esas personas se construyen la máscara social como una forma de adaptarse, igual que seguramente también, en cierta medida, te la construyes tú. Que ojo, no estoy diciendo que seas una mala persona, ¿eh? Pero todos tenemos cierta máscara social. Y los que no la tenemos sufrimos por no tenerla, porque cuando no tienes máscara vas al desnudo, y si vas al desnudo eres mucho más vulnerable. Los otros te ven y por lo tanto te pueden hacer daño, o incluso te puedes sentir inadaptado, no aceptado por el resto. Tú eliges la ropa casual para quedar con tus amigos y eliges el pijama para dormir, ¿verdad? Eso es una metáfora de la máscara social. Eliges cierta ropa según con quién estés o dónde estés. Imagínate ir con pijama por la calle. Pues eso es no tener máscara social. Te sientes expuesto, desconectado, la gente no te entiende o te mira raro o no te ajustas a las expectativas sociales. Incluso podrían no dejarte entrar en ciertos establecimientos y sentirte excluido por ello. Es decir, tener máscara es bueno, aunque el precio a pagar, lo que hay en el otro lado de la balanza, es la autenticidad. Pero tener demasiada máscara es malo, porque te pierdes a ti mismo. Como siempre, en todo, un equilibrio es la clave. Cuéntame en comentarios, ¿tú tienes máscara social o vas más bien en pijama por la calle? ¿Te has encontrado con dificultades por no llevar esa máscara o al contrario, por llevarla demasiado? Y esas son las consecuencias para nuestra autoestima y nuestra identidad de tener una máscara social demasiado extrema. Pero, ¿alguna vez has sentido un vacío interior? ¿Te has sentido que has conseguido tus objetivos, pero ese objetivo no te ha llenado como esperabas? ¿Te has centrado mucho en expectativas exteriores, has seguido un modelo de vida determinado y luego te has sentido desconectado de él? Pues te voy a dejar un vídeo por aquí, donde exploramos qué es lo que ocurre realmente cuando nos sentimos de esa forma y qué podríamos hacer para remediarlo.